¿Sabías que cada día hay más hombres que se humillan por mujeres? Humillaciones desde aquellos que compiten por su atención hasta otros que se quedan siendo su amigo cuando lo rechazan. Hay algunos que aunque los ignoran, siguen detrás de ellas. También están los típicos que se regalan por redes sociales. Y no olvidemos a los que ruegan para que vuelvan con ellos. Por último, no dejemos a un lado a aquellos que fuerzan donde ya no hay futuro. Te lo digo sinceramente, yo también formaba parte de ese amplio grupo de hombres. Pero después de muchos tropiezos y malas experiencias, descubrí y profundicé algo maravilloso que transformó mi mentalidad por completo. Pasé de ser un hombre humillado por la atención femenina a ser un hombre que vive tranquilo su vida sin perder la paz por nadie y que puede relacionarse con ellas sin humillarse. Este video va a ser más extenso porque tiene información muy importante y te brindaré herramientas esenciales para que tú también lo logres. Así que te invito a que lo veas hasta el final, porque te aseguro que tu mentalidad va a cambiar demasiado y te permitirá vivir una vida mucho más tranquila al relacionarte con ellas. Así que no demos tanta vuelta e iniciemos. Ponte a pensar algo. Todos hemos tenido un amigo, un compañero, un hermano, hasta uno mismo, que ha pasado por una situación de humillación, por una mujer. Recuerdo perfectamente a mi amigo, cuando después de declararse una mujer, ella le dijo que no, que lo veía como el hombre perfecto para cualquier mujer, pero que no quería perderlo, por eso prefería mantener su amistad. Él le dijo que está bien, que entiendo su decisión y que sí, que no hay problema en ser amigos. Mi amigo ese día aceptó con derrota el nuevo puesto que le impuso esa mujer que él tanto desea, pero él no es un hombre de rendirse. Al otro día se levantó de su cama y se propuso que iba a luchar para enamorarla, que lo lógico sería que la termine enamorando porque ya la conoce y sabe cómo hacerla feliz. Pasaron días, semanas y meses escuchándola 24/7, haciéndole favores, apoyándola cuando estaba triste, aconsejándola, dándole detalles y regalos. Pero nada, no funcionaba nada. Hasta que un día pasó algo. Ella llegó a su casa y le dijo: adivina, anoche estuve de fiesta en una discoteca. Me encontré un hombre apuesto. Luego se me acercó y bailamos así de la nada, bien juntos. Y si supieras qué pasó después, me dijo al oído que me esperaba en el baño. Yo no sabía qué hacer, pero fui a ver para ver qué necesitaba. Cuando llegué, me tomó de las manos y me metió al baño. Nos besamos e hicimos de todo. Te voy a contar con lujos y detalles todo lo que me hizo. Mientras ella le contaba todo explícitamente, mi amigo solo escuchaba atentamente todo lo que decía. En su cara se notaban las expresiones de derrota. Se sentía humillado escuchando cómo le hicieron de todo en el baño de una discoteca. A esa mujer que él tanto desea y por la que ha luchado tantos meses por obtener su amor. Así pasaron los meses, él escuchando sus historias de cómo ella se metía con varios hombres a cada momento. Y él se quedaba en la lista de espera, humillándose por una oportunidad que nunca iba a llegar. Fin de la historia. Esta anécdota es un claro ejemplo de cómo el hombre se vive humillando día a día. Todos esos problemas y humillaciones te las evitas aprendiendo el arte de no complicarse la vida por nadie. Esto fue lo que me permitió transformar mi mentalidad y así poder vivir una vida tranquilo. ¿De qué trata esto? Se trata de ver las cosas por el lado simple, de tomar conciencia y accionar sin perder la cabeza, manteniendo la calma y serenidad. Por ejemplo, si mi amigo tuviera una mentalidad más fuerte, si en ese tiempo hubiera existido este canal y aprendiera este arte, en el momento que ella le dijo que lo veía solo como un amigo, él se hubiera despedido, dejándole claro que no le interesaba ser su amigo, que simplemente no iba a aceptar eso. Luego se hubiera despedido, cortando todo tipo de comunicación. Estuviera enfocado en otra mujer y no detrás de ella, intentándolo por tantos meses. También estuviera dedicándole tiempo a sus proyectos, en mejorar sus habilidades para hacer más dinero, en ejercitar su cuerpo,
en seguir disfrutando de su vida, tranquilo, sin extrañarla, sin odiarla, sin humillarse, ni nada. Esto es el arte de no complicarse la vida por nadie. Ser un hombre que le da igual lo que ella diga o haga, que si le dicen algo malo, ok, está bien. Si lo rechazan, ok, está bien. Si le cancelan una cita, ok, está bien. Esto es no perder la paz por nadie. A continuación, voy a darte 5 herramientas para que puedas empezar a cambiar tu mentalidad desde ya mismo. Primera herramienta: aceptar, soltar y seguir tu camino. ¿Te demostraron que no te quieren? Acepta, suelta y sigue tu camino. ¿No te respetan? Acepta, suelta y sigue tu camino. ¿Te ignoran? Ya sabes qué hacer. Tienes que estar dispuesto siempre a dejar cualquier relación cuando ya no te quieran, a irte de mujeres que apenas conociéndolas te rechazan, de amigos que te demuestran que no le importas. Incluso si conociste la mujer más hermosa de tu vida, debes marcharte cuando sea momento de irse. No hay excusa para quedarse luchando por alguien que no quiere estar contigo. En realidad no es luchar, a eso se le llama forzar, y forzar es sinónimo de baja autoestima, de que te respetas muy poco. Debes aprender a ser realista y aceptar que no hay futuro con esa persona. Luego suéltala y sigue tu camino. Esta mentalidad no es de rendirse, no es de hombre cobarde, es todo lo contrario, es de hombre valiente, que se valora, un hombre que se respeta y no se humilla. Vamos a la práctica. Si tu pareja te deja y se va con otro, acepta que ya se fue y no quiere estar contigo. Suéltala, dejando que viva su vida tranquila. No la busques, no le ruegues, no pidas oportunidades. Tampoco te quedes de resentido odiándola, deseándole el mal y tomando venganza. Tu verdadera venganza será cambiarla por paz y tranquilidad. Ella te cambió por otro, tú la cambiarás por paz y sigue tu camino enfocado en tus responsabilidades. Es fácil de decirlo, sí, difícil de hacerlo. Claro que es difícil, pero cuando profundices todas estas herramientas, esto se volverá demasiado sencillo en tu vida. Segunda herramienta: no es tu responsabilidad, es responsabilidad de ella. A ella no le reclames, no le prohíbas, no le discutas. Si otro hombre se le acerca a hablar, si otros le escriben por redes sociales, no te preocupes si en su trabajo u universidad tiene hombres detrás coqueteándole. No tengas miedo de que otro la enamore y se vaya de tu vida. No tengas miedo de que te la roben. ¿Sabes por qué? Porque no es tu responsabilidad lidiar con eso. La responsabilidad es de ella. Si ella no pone límites a esos, entonces ahí no es caballero. ¿Entiende algo? Hay asuntos que están fuera de nuestro alcance, que por más que queremos encargarnos de ello, no podemos. No es porque no tengamos las capacidades o habilidades, es porque en realidad no están en nuestras manos. Lo que haga tu pareja cuando no está contigo no está en tus manos, está en las manos de ella. Es su responsabilidad respetar la relación. Mucho hombre se vive complicando la vida, prohibiéndole a una mujer que no haga esto, que no haga lo otro. Y la pregunta es, ¿de qué sirve todo eso? Listo, digamos que estás impidiendo que tu mujer te falte el respeto con otro hombre. Digamos que lo estás logrando, pero ¿a qué costo? Al costo de perder tu paz. Tu paz está por encima de todo, de cualquier mujer, de cualquier situación, de cualquier decisión. A tu pareja siempre le van a estar coqueteando, siempre. Y te lo digo, no es para que te llenes de estrés, es todo lo contrario, para que dejes de preocuparte y no vayas a estar detrás de ella, pendiente a ver cómo responde a ellos, ni te vayas a poner a competir contra otros hombres. No necesitas llegar hasta ese punto. Cuando una mujer en realidad te respeta, ella sola va a poner límites a esos hombres, va a rechazar a ignorar a otros, no se pondrá de coqueta, ni a llamar la atención de otros. Así que no te compliques la vida. Si esa mujer te respeta, puedes estar tranquilo, ella no lo hará. Pero si no te respeta, por más que estés pendiente y encima, igual te la van a hacer. Tercera herramienta: ten bien claro tu misión. Pase lo que pase con cualquier mujer, ten bien claro tu principal propósito,
tus proyectos, tu misión. Si X mujer te está ignorando, no importa. Lo importante es sacar adelante tu proyecto. Si X mujer se fue con otro hombre, no importa. Lo importante es seguir trabajando en ese cuerpo que tanto quieres. Si X mujer te rechaza, no importa. Lo importante es seguir buscando formas de hacer dinero. Como dice el viejo refrán, las mujeres van y vienen, pero el propósito siempre se mantiene. Caballeros, por esta razón es que siempre les recalco en mis videos la importancia de tener una misión, de tener proyectos. Un hombre enfocado no tiene tiempo para lamentos, ni andar rogando, ni para estar en redes sociales escribiéndole desesperado a 20 mujeres por día. Él sabe que tiene poco tiempo libre debido a sus responsabilidades. Por eso no los desperdicia buscando y rogando por mujeres. Si en cualquier momento de su relación su pareja se acercara a usted y le dijera, me voy, tranquilamente puedes responderle, está bien, vete. Y no es que seas un hombre de corazón frío, no es que nunca la quisiste, simplemente es que aceptas todo exactamente como es y sigues adelante enfocado en tu misión. Si ella te deja de querer, bueno, ahí está la puerta, que siga su vida y tú ve a lo tuyo, que tienes mucho que trabajar. Tener una misión va a lograr que no te compliques ni te humilles por mujeres que no te quieren. Cuarta herramienta, menos es más. Nunca debes esforzarte para conquistar una mujer. Menos es más. Mientras uno la llevan a un lugar costoso y elegante en una primera cita, esa misma mujer a otro hombre se le entregó completa en una simple salida de tomar cerveza y pizza. A esa a la que tanto llevas dándole regalos durante meses, escuchándola, apoyándola, haciéndola reír con la intención de que te dé una oportunidad. Esa misma se entregó a otro hombre en el baño de una discoteca, apenas conociéndolo. Moraleja, si le atraes, ella buscará hacer todo lo posible para que algo suceda. Escalará montañas con el propósito de que todo salga a las mil maravillas contigo. Cuando aprendí esto, me parecía un poco injusto, porque ¿cómo es posible que el hombre que más se esforzaba por ella era el que siempre terminaban rechazando? Y el que no hacía nada siempre se las llevaba para el cuarto. Es un poco injusto, sí, pero así son las reglas del juego. Y esas reglas no las impongo yo, las impone la naturaleza. Así que de ahora en adelante, no te compliques la vida esforzándote por tratar de llamar su atención. No te humilles para que te dé una oportunidad. Sé simple con ellas. Ejemplos. Primero, nos conocemos. La invito a salir al mejor restaurante de la ciudad. Le llevo un regalo y le digo lo hermosa que es, que soy afortunado de que aceptara mi cita. Segundo ejemplo, nos conocemos. La invito a tomar unas bebidas en un lugar tranquilo, de buen ambiente, y la pasamos bien conversando. En el primer ejemplo, se esfuerza haciendo de todo para impresionarla. En el segundo ejemplo, simplemente apartó un tiempo tranquilo para conocerse y listo. Más ejemplos. Primero, ¿la atraigo? No, entonces lo intentará hasta conquistarla, porque no soy fácil de rendirme. Segundo, ¿la atraigo? No, ok, sigo en lo mío, no me complico la vida. En el primer ejemplo, eso de luchar por ella, en realidad es humillarse y arrastrarse. En el segundo ejemplo, es simple, se retira y no se complica la vida. Conclusión, esta forma tan descomplicada de ver las relaciones va a evitar que te humillen, se aprovechen, va a evitar que pierdas mucho tiempo, dinero y energía. Recuerda, menos es más. Quinta herramienta, agradece. Si se roban a tu mujer, agradece que te quitaron de tu vida a una que no es leal. Si X mujer te ignora tus mensajes, agradece porque tienes la fuerza y la mentalidad de retirarte y seguir tu vida tranquilo. Si una mujer en este preciso momento te tiene confundido, dándote vueltas sin concretar nada, agradece a la señal que te está dando la vida de escuchar este video y permitir aclarar tus pensamientos para poder dejarlo a un lado. Si no se da con una, agradece porque es parte del proceso y así tenía que ser. Si esa mujer nunca llegó a la cita y te dejó plantado, agradece. Es una señal de que ella no te merece. Agradecer es la verdadera paz y tranquilidad. No te compliques la vida por esa que no te quiere.
No te llenes de estrés pensando que tu pareja en cualquier momento te va a dejar. No estés preocupado vigilándola. Deja que todo tome su rumbo. Tú enfócate en ser un gran hombre, en cumplir tu misión, de construir tu imperio. Por ella, no te preocupes. Pase lo que pase, con cualquier mujer. Agradece, porque así tenía que ser. Esta última herramienta es muy espiritual. Si no crees en Dios, no hay problema. Omite este punto. Para los que crean, siempre sean agradecidos, porque todo es parte del proceso para construirte y alcanzar lo que es tuyo. Tengan fe y crean en que Él los está guiando por un buen camino. Para que trabajes y fortalezcas todos estos puntos más rápido, te recomiendo que veas cualquier video de esta lista de reproducción a diario, en cualquier momento al iniciar el día. También mientras vas de camino al trabajo o al finalizar tu jornada, cuando estés descansando. Adicional, si quieres acelerar más el proceso, en la membresía exclusiva subo mucho contenido diario, desde publicaciones muy completas, mensajes potenciadores y próximamente subiré más videos exclusivos que trabajen y fortalezcan tu mentalidad. Reflexión final. Caballeros, la mayoría hemos pasado por esta situación en la que nos humillamos por mujeres. Hacíamos de todo para tenerla feliz, nos esforzábamos demasiado, competíamos, rogábamos, hacíamos de todo, pero todo eso es pasado. Ahora lo importante es tu presente y futuro. No te avergüences de lo que hiciste en el pasado, simplemente acéptalo con una sonrisa, porque gracias a eso te estás volviendo un hombre más fuerte, te estás volviendo más inteligente, más sabio. Ahora lo importante es aprender a valorarse, a soltar cuando sea necesario, a seguir tu camino, sin resentimiento hacia ellas, sin odio, sin pelear, sin ponerte triste, ni derrumbarse. Si una no quiere contigo, listo, te vas, sigue tu camino y ya está, problema solucionado. Esa es la mentalidad de un hombre que se valora, que se respeta, que sabe el arte de no complicarse la vida por nadie. Escribe lo siguiente en tu celular, en tu agenda, donde sea. Soy un hombre relajado, descomplicado. Un hombre que no pierde el tiempo con mujeres, que no están interesadas en mí, porque entiendo que el rechazo es algo normal. Soy un hombre que no discute, no insiste, no prohíbe, ni odia a mujeres. Mi mente, mis pensamientos, mis acciones, mi energía, todo están enfocados en mis proyectos, no complicándome por ellas. Este mensaje, léelo al comenzar el día o cuando te sientas perdido con alguna mujer. Te lo aseguro que cuando lo profundices, vas a ver cómo tu vida tendrá mucha paz y tranquilidad. Caballeros, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si tienes una opinión acerca de las 5 herramientas, si deseas compartir una anécdota, una herramienta más, una experiencia, bienvenido sea, compártela. Mucho de esta comunidad estaremos agradecidos leyendo tu comentario. Si te gustó este video, apóyame dando like y compartiéndolo a ese amigo o compañero que tanto quieres ayudar. También un saludo muy especial a todos los miembros de la membresía exclusiva. Nos vemos pronto, caballeros.